da otra apertura a esto, porque, digamos, no hemos tenido comediantes hasta ahora, hemos tenido cómicos y gente y actores de una tendencia más amplia, ¿no? Pero no hemos tenido comediantes, sería el primero. Sí, comediante que además es un género que se fue perdiendo en la Argentina y fue derivando a los cómicos, y antes estaba perfectamente diferenciado. El cómico hacía realmente las obras de ese género, y el comediante era el gran actor de comedia, que los había, por supuesto, actores y actrices, pero porque se hacía mucha comedia de alto vuelo, es decir, extranjera y argentina. Ya estaban las comedias de Mondal Ríos y Olivari, por ejemplo, que fueron un binomio muy exitoso, y era comedia, comedia, más allá de que se deslizara una situación cómica o un chiste, pero había un estilo, había una manera de trabajar que era del gran comediante. Osvaldo Miranda. Esto lo dejan para el final, porque de verdad a mí ese sonido me gusta, ¿eh? Bueno. Estamos hablando, Nah, cuando... No, ya mismo, ya empiezo. No, pero es que estaba No, hablando... perdón. Cuando llegaste, estábamos haciendo un poco tu perfil de lo que era el actor de comedia, de lo que se llamaba la alta comedia, que hasta fue la comedia era una cosa y la alta comedia otra, y que se fue perdiendo porque el género no se hizo y porque además los actores les era muy dificultoso hacerlo, ¿no? Es muy difícil ser un actor de comedia. Vos lo hiciste muy bien, lo hizo y lo hace muy bien Juan Carlos Dual, por ejemplo, que también maneja esa cuerda. Lo hace Santiago Val, lo hizo Santiago Val, que también era un cómico revistero, hasta el punto de formar un binomio con Alberto Achar, y sin embargo, puesto a hacer comedia, hizo en televisión una... En la charla versión voy a llegar a eso. Y lo hizo muy bien, junto con Osvaldo, Enrique Serrano. Claro. Hacían la compañía con Claro. Irma Córdoba. Bueno, yo voy a empezar diciéndoles... Cuando Vito me habló, le dije, ¿qué hago? Hablar. Vos sabrás. A él le cuesta, pero... No. Ténganle Estuve paciencia. ensayando ayer. Me gusta hablar. Pero siempre hago la aclaración. Siempre cuento quién me lo contó, quién me lo dijo, a quién se lo escuché, dónde lo leí, ¿no? Porque si todo lo que yo cuento me hubiera pasado a mí, Mahoma sería un nene de pecho ahora, ¿no? Entonces yo siempre nombro al actor. Y cuando fui la vez pasada al Teatro Nacional a Regina a entregar un premio, había micrófonos. Cuando había micrófono en el teatro me pongo mal, porque los micrófonos estaban en la radio nada más. En un teatro no. Entonces me acordé y dije que yo iba a hablar sin micrófono. Y me acordé de una cosa que me contó Aida Luz. Cuando Aida Luz salió del conservatorio, empezó a hablar y un gran maestro, que se llamó don Antonio Conuil Cabanella, le dijo, no, así, hija, no, hay que hablar fuerte. Tienes que hablar para ese señor que está sentado en el pullman, en la última fila, que ese te tiene que oír. Y ella con su inconsciencia le dijo, ¿y si no viene? Y entonces él le dijo, si no viene, te tiene que escuchar de la casa. Sí, hay cosas de... La carrera de... Esta es una de las carreras más lindas y más difíciles, ¿no? A mí hace poco me entregaron por segunda vez un premio de trayectoria. El primer trayectoria me lo dieron junto a Nini Marshall, que era un orgullo para un actor joven estar al lado de ese. Cuando desaparece, les voy a contar una cosa. Cuando desaparece Nini Marshall,
Los diarios así, las radios todo el día. A mí me parece que el mejor elogio se lo hizo María Elena Walsh. Y yo averigué el teléfono de ella y la llamé para felicitarla y darle las gracias. Porque no se puede decir tanto con tan poco. Era así. Señora Nini Marshall, perdón, de tanto hacernos reír, nos olvidamos de tomarla en serio. María Elena Walsh. Me parece precioso. Yo recibí por segunda vez premio a la trayectoria, el Trinidad Guevara, ahora unos meses. Y mi trayectoria siempre empezó, es linda, porque empecé de abajo yo. A ver, empecé a contar. Empecé de abajo. En el teatro, el primer año no figuraba en el programa. El segundo año figuré. Y en la última fila decía, la compañía Celia Gámez, Alberto Anchar Padre, Mario Fortuna, Marco Caplan, Ballester Gama. Una compañía de revistas. Compañía de revistas, sí. Y abajo decía Lalo Malcolm, Luis García Bosch, el tío de Claudio García Satú, Dringue Farías, Osvaldo Miranda. Lo único que estaba debajo nuestro era la palabra imprenta. Bueno, eso Antes que te pusieron Osvaldo, te pusieron O Miranda. sí, no, a ver si... O Miranda. O Miranda, no. Una vez tiré la bronca porque en Montevideo me pusieron Osvaldo con B larga. Del teatro lo empiezo así, y pasan los años. No, pero espera, antes que pasen los años. No, y me dan el premio al mejor comediante de todos los tiempos, de los que están vivos, ¿no? Que no hay que creérselo. Pues si se cree el actor, eso sí, a todos ustedes no es un consejo, es una sugerencia, nunca se crean, ¿eh? Y si se creen, les doy ejemplo. Varios. Un ejemplo que le voy a dar, por ejemplo, yo trabajé en todos los canales de televisión. Menos con Romay, porque Romay era amigo mío. Me contrataba para el teatro, pero yo para por una cosa u otra seguíamos siendo amigos, pero no trabajamos. Pero donde más éxito tuve fue en el 13. En el canal 13 empiezo con La Nena, que dura 5 años. Cuando termina y entonces, para no dejarme ir, me hacen un contrato de 3 años, de 2 años con opción a otro, para hacer los pasos de comedia en Casino Phillips. Bueno. Perdón, era un show musical semanal. Sí, era un show musical que tenía un paso de comedia, donde venían todos, ¿eh? Venían todos los cantantes, las cantantes, los de acá. Y me lo escribía Pinti, ¿no? Que después lo escuché yo y él lo dijo, me lo leyeron, que dijo que gracias a Osvaldo Miranda él pudo haber seguido escribiendo. Porque de repente me dijo, no se lo puedo escribir más, señor. Y dije, ¿por qué? Y no, porque yo estoy a Bolo. Y acá tienen a Moser y tienen a Juan Carlos Mesa. Y entonces yo fui a hablar con Bayán. Y le dije, mira, este muchacho me comprende, tiene tiempo, los otros están muy ocupados. Bueno, total que siguió. Siguió, y un día leí que él había dicho eso. Y digo, pero vos eras ese gordito, porque el gordito fue siempre. Sí, era más gordo, porque era más petizo. Y entonces, después de eso, de ese éxito, hago Mi Cuñado. Mi Cuñado que después lo hace él, ¿no?
Y cuando se hablaba de mi cuñado de él, yo le decía, pero es mejor que el mío, ¿eh? Sí, sí, me decía. Claro que era mejor, que veo que era en colores. Tenía exteriores, estaba muy bien hecho. Y cuando la gente me decía, sí, pero Brandoni lo imita a usted. Y yo decía, yo trabajaba así. Sí, entonces yo trabajaba bien. Bueno, y cuando termina mi cuñado, en ese canal de 3 éxitos seguidos míos, hago un cuarto programa, que se llamaba Mujeriego Yo, que no anduvo. Y el contrato terminaba en diciembre. Y en noviembre me pagaron en diciembre y me echaron. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Porque la gente dice, no, yo con estos éxitos, no, usted esto no anda. Y tengo varios ejemplos, porque yo soy un tipo de mucha suerte. Y a mí, por ejemplo, voy por la calle y me dice, adiós maestro, deme la mano, me saca el PRODE, esto, lo otro, ¿no? Pero una vez me pasó una cosa hace muchos años. Vilarino era una conexión del Canal 13, era el que traía las peleas de box acá, que hacía las conexiones, ¿no? Pero estaba radicado en España, es argentino. Y un día en Basile, en la peluquería, los ubico por la cuadra nada más, que está en Callao y Cangallo, lo encuentro. Entonces me dijo que te va bien, pero que tenía un problema de catastro en la calle Entre Ríos y Garay. Y le digo, mira, es temprano para mí, te acompaño. Pues yo tengo que ir al Canal 13, que está en San Juan, ¿no? Entonces, cuando íbamos caminando, los elogios, las cosas, y me dijo, che, ¿qué pasa? Le digo, no, mira, estoy haciendo un programa que anda muy bien, se ve mucho, qué sé yo. Seguimos, así, hasta que llegamos a Catastro. Y me dice el tipo, no, Miranda, dice, es hasta la 1 nada más. No, pero este hombre que viene de España. No. Ah, espérese un momentito que está el director acá. Fue y volvió, si lo va a recibir. Y me dice, mire, fuera de hora, pero lo vamos a atender. Y le solucionó el problema. Y volvimos para San Juan. Yo tenía que ir al canal. Y se repitió también la serie de elogios, esa cosa, ¿no? De ¿no? Y cuando doblé San Juan para el Canal 13, en la mitad había un florista que me conoció y me dijo, ¿qué pasa, Juanito? ¿No labura más? Eso es lo que hay que fijarse. Cuando se creen que ya les tocará, no. En eso hay que fijarse y una... Sí, ¿qué querés? Deme conocer el repertorio también. No, porque alguien puede pensar que él empezó su carrera como actor y no es así, eso es lo que no quiero que cuente. Yo empecé... Una vez me preguntaron, hace poco, pero yo siempre decía, ¿cómo empezó el teatro? Claro, eso Y decía. de casualidad. Están todos muertos los chicos. Por Sí, de casualidad, ¿cómo no empecé? el tema cree que empezaste de Cafillo, no es. No. Después se tuvo oportunidad de pedirlo, pero... Un día me estaba caminando por la calle Corrientes Angosta, iba con Mansi yo, pero no Homero Mansi, Mansi era un cantor del trío Parada Mansi Neri, ¿no? En el curso con Pichuco me dijo, andate al Germinal enseguida, es un café de tango, ¿no? Que Pichuco debuta, pasa de la tarde a la noche y lleva una novedad, lleva 2 cantores. No, lo voy a ver, me cita,
en la calle Soler. Contá cómo eran esos cafés, de qué se trataban los cafés. Los cafés eran... ¿A qué hora abrían y qué pasaba? Sí, a la tarde había unas orquestas, ¿no? Y entonces se tomaba café, nada de café con leche, café, ¿no? Café y algún novismo, un cortado. Pero sí de café, ¿no? Y mientras usted estaba cantando en el palco pasaba el mozo que tenía que servir café, y cuando era cortado tenía un aditivo el café. Entonces decía, para la mesa 4, café y jarrita. Jarrita era la leche, ¿no? Y entonces el cantor estaba arriba y lo escuchaba, ¿no? Bueno, total que me contrataron. La orquesta de los hermanos Matino era la orquesta. Yo cantaba Noviecita y Los años pasan. 2 tangos. Los años pasan, entro el rumbo al olvido. El otro cantor cantaba 2 también. Después el otro cantor cantaba 3 y yo 2. Después 4, 2. Cuando llegamos a 5 a 2, no lo alcanzo más, me voy. El otro cantor... El otro cantor era un mudo. Se llamaba Ángel Vargas. A raíz de eso, por eso ustedes que son la retaguardia, porque de todas las charlas que yo hago, todas son importantes, pero esta para mí es una de las más importantes. Le estoy hablando a mis pares, a la retaguardia de mi teatro, que yo no lo hago más, ¿no? Que tiene un sentido muy especial esta charla para mí, ¿no? Entonces, le digo que por ese fracaso nace un éxito, o la oportunidad de un éxito. Se repone Rascacielos y Ricardo Ruiz no va. Y entonces me llaman a mí. Y yo voy, empiezo el teatro porque fracaso por un lado y quedo. El papel de Rascacielos de Galán hablaba muy poquito, cantaba Casas Viejas, Un jardín de ilusión, con Elie Delacroix, ¿no? Y, era una comedia musical. Sí, una comedia musical de Canaro y Pelay. De Canaro, la Canaro comedia musical. ¿no? Que Entonces yo ya seguí en el teatro. Yo seguí en el teatro. Y siempre la casualidad tiene mucho que ver en la carrera del actor. De un fracaso sale un éxito. Es muy difícil, pero a veces se da. A mí me dio, ¿no? Yo fui contratado por la agencia Radiux para ser el animador de un show que se iba a comer el mundo, que se llama Luz busca una estrella. En el viejo Canal 7, que era el único canal. Ganaba 20.000 pesos. Una barbaridad. Una barbaridad era 20.000 pesos. Y cuando siga hablando de esto se van a dar cuenta cómo era una barbaridad. El programa no anda. Yo tenía un contrato de marzo a diciembre. No, en marzo se empezaba, pero en abril se terminó el programa. Así que quedaban 8 meses más. Me llama la agencia y me dijo, mire, el programa no anda. Bueno, no anduvo. Pero nosotros queremos que se quede, a ver cómo podemos hacer y qué sé yo. Y bueno, que sí, porque si no me tienen que pagar igual. Eso no, entre paréntesis, ¿no? ¿No? Y dice, no, pero va a trabajar. Dice. Entonces me sugiere, Pablito Krañaski, me sugiere que en vez de 20.000 ganara 16 y llevara a Irma Córdoba, que ellos ponían otros 4.000, y se hacía el rubro Irma Córdoba o Osvaldo Miranda. Pues yo en el teatro
tenía un rubro que era Enrique Serrano, Irma Córdoba, Waldo Miranda. Entonces dije, sáqueme otros 4.000 y lleve a Serrano. Entonces quedó Serrano con 8.000, Irma con 8.000 y yo con 12.000, ¿no? Pero arreglé bien porque tenía el rubro de teatro y anduvo 5 años ese programa. Un programa muy lindo. Llamaba mi marido y mi padrino, ¿no? Que después vino la familia Falcón y nos degolló a todos. Bien, y la familia Falcón nos tiró a un costado fuera de acá. Así que muchas veces de un éxito, de un fracaso nace un éxito, ¿no? Bueno, sigue la carrera del actor, qué sé yo. Y voy a Hollywood. Voy a Hollywood, pero no a conquistar Hollywood. Yo fui a hacer una película. ¿No? La gente, los 3 mosqueteros salen ahí, qué sé yo. El único que tuvo la oportunidad de quedarse era yo. Bill Kenney, hermano de James Kenney, era un productor independiente y ese me quería llevar. Que yo me quedara. Digo, no, yo me voy. ¿A dónde va? Y Lama me decía, ¿dónde va? Y a mi casa me voy. Nada de mi país, ni a mi estrella. A mi casa. Era un tipo muy vulgar, muy tranquilito, ¿no? ¿Contás quiénes fueron a filmar? Fuimos allá a Iraldi, claro. A Iraldi, Fernando Lamas y yo. Fernando Lamas es un tipo de mucha suerte, pero muy perseverante. La busca la suerte, la encuentra. Yo le hacía un chiste que si Einstein le ponía la mano así, porque según sus cálculos ahí iba a venir la estrellita, le ponía así, y en el momento que iba a venir la estrellita, lo llama y hace así, y le baja, porque se había equivocado él. Era ahí, ¿no? Pero todo lo hace. Cuando yo terminé la semana, me pagaron los $700 y me dieron $150 para el viaje. Y a Lama le dieron la semana y $350. Y todo lo que había ganado Lama lo tenía guardado ahí porque se quedaba. Yo me quedo, me dijo. Yo me quedo acá, pero no tenía nada. Se quedó de guapo. Y cuando vino el director acá, a Buenos Aires, vino a comer a mi casa y me contó que el día que por qué le habían dado $200 más. Porque él tenía que hacer un truco en una pileta de natación con un tiburón, la cámara submarina, y el día que se iba a tirar hubo un cortocircuito, estuvieron 21 días para arreglarlo. Y él se ganó $2.100 más. Y mientras tanto seguía viviendo en el Beverly Hills. Porque en el Beverly Hills, el hotel, yo conocía el hotel, la pensión de Doña Aurora, de Rosario. De Rosario conocía el Hotel Italia del lado de afuera, ¿no? Cuando llegué al Beverly Hills, yo no quería. Además, nos trataron con una cuestión muy especial. Nos dieron una fiesta bárbara, nos sacaron, ¿no? Todos los días cuando estábamos filmando venía un señor a ver qué queríamos, a dónde queríamos ir. Y Lama decía, ¿qué hay? Y el tipo decía, y esto, y yo fui a ver una vez la pelea de Ike Williams con Enrique Bolaño, el Hollywood Bowl, Yehú de Menuhi, y los discos, y los conciertos, un sueño, ¿no? Y un día de Lama, mire lo que decía, Lama era un hombre muy vivo, muy importante. Un día vino el bellboy que decía, Mr. Miranda Terpón, Mr. Miranda Terpón. Yo estaba con una gente ahí, que los domingos no salíamos ahí. ¿A dónde íbamos? Si era el paraíso, eso. Había una fuente de cosas frías con hielo. Una cosa, yo me sacaba fotos y le mandaba a mi mamá. Entonces, vino Mr. Miranda del Pop, aló, who's speaking? Soy yo. Ah, Fernando, ¿qué? Dice, mira, yo estoy en mi cuarto, ¿no? Ahora dentro de 10 minutos subí a mi cuarto,
y cuando llegas a tu cuarto me llamas a mí por teléfono. Bueno, ¿para qué? Después te explico. Era una cosa. Efectivamente, yo lo llamo y empieza el verbo. Mr. Fernando Lama, Mr. Fernando Lama, Mr. Fernando Lama. Y él estaba arriba del trampolín y dijo, ¡acá estoy! Todo el mundo miró y en ese momento se tiró y lo aplaudieron porque era muy buen nadador. Sacó todos los diarios. Había un argentino que se había tirado ahí. Y él estaba de nuevo con la Ana Turner, que era gorda, estaba gorda. Y cuando pisaba un corcho ya se mamaba. Y yo le digo, yo no salgo más con esta gorda, y me dice, sí, pero esta gorda de la tarde, dejate de jorobar. Y claro, nosotros éramos mucho más jóvenes, ¿no? Estábamos muy quemados del sol porque la película era toda en exteriores, ¿no? Los cabellos largos, ¿no? Demócrata, guapo. Estábamos para mirarnos 2 veces, la verdad. Entonces, un día estábamos, que en todos lados donde íbamos nos agasajaban. Estábamos en un lugar que se bailaba, tocaba enseguida y no, ¿qué tango te iban a tocar? Nostalgia. No, siempre nostalgia. Aidale me decía, acá no van a tocar nostalgia también. Y entonces venía él bailando con la Ana Turner, yo con otra señorita amiga de ella, con Movita era, ¿no? Que era bastante simpática y bastante importante, porque se casó con Marlon con Marlon Brando se casó después Movita. ¿La chicanita? Claro, la mexicanita, así que un poco de respeto también, ¿no? Que no salía con cualquiera. Por eso entonces venía una bailando, un monumento, un pedazo de muchacha simpática, ¿no? Y se lo venía comiendo a Fernando Lama, ¿no? Y él iba bailando. Y entonces, como venía así, y Movita entendía perfectamente castellano, yo al revés, y le dije a Fernando, t'avisa la chorede, ¿no? T'avisa la chorede, nada mi cola. Y miró así, me lo juro por mi vista. Cuando ella se acercó, así grave, y en castellano, muy mal castellano, le dijo, soy tu esclava. Fernando era muy buen mozo, ¿no? Y se quedó ahí, hizo su carrera, hizo una cosa, y él, a nosotros nos dieron mucha importancia, porque las productoras, aquí tenían todo el dinero congelado, ¿no? Todo el dinero congelado. Y entonces... ¿Qué año era? 49, ¿no? La época, ¿no? También. Entonces, entonces, por ejemplo, entre las atenciones que tuvieron con nosotros fue la invitación cuando Shirley Temple cumplía 22 años. Y nos invitaron en Mocambo, se hizo una fiesta, ¿no? Entre los que estábamos nosotros, ¿no? Bueno, Airaldi fue a hablar. Y Airaldi estuvo estupendo, porque el que mejor hablaba inglés era Airaldi, ¿no? Airaldi dijo, señora Shirley Temple, yo tengo una hija de su edad. Y cuando usted cumplió 5 años, mi nena vino a la cama y me dijo, papi, mandale una muñeca negra a Shirley Temple en nombre mío. Y yo se la mandé. De manera que esa muñequita negra que usted recibió cuando usted tenía 5 años, se la mandó mi hija. Aplaudieron todo.
Cuando llegó a la mesa le dije, Giraldi, estuviste una barbaridad, dice, todo pobre, todo el grupo se me ocurrió en ese momento. Siempre hay. A Giraldi era un tipo muy especial porque la gente creía que era un hombre triste, ¿eh? No era triste. Él primero fue, la primera vez que fue a Nueva York era de la Marina Mercante, ¿no? Entonces ahí se enamoró de una chica y se quedó. Y el barco se fue y después se fue la chica. Y se quedó solo. Y entonces porque Chato García me dice, hacete contar la del gato. Entonces dije, fue a un supermercado y vio un gatito y lo agarró y se paró y dice que en inglés dice, one cat Amazonas, un gato de Amazonas, ¿no? Hasta que salió una mujer y dice, sí, pero está muy delicado porque pasó el cambio de clima, le hizo mal, qué sé yo, y se lo vendió a la mujer. ¿Se lo vendió a la mujer? Sí, se lo vendió. Y la mujer no le alcanzaba la plata, fue hasta la casa. Ahí nadie es más rápido que el hambre. Déjame que te pregunte unas cosas. Sí, el otro día estuvimos con Osvaldo haciendo una foto y él finalmente me dijo que tuvo siempre una particularidad y yo quiero que destacarla. Como dijo al principio, él da el copyright de las frases, de los hechos, de los episodios. Y esto es porque él ha sido un gran escuchador desde muy joven. Entonces yo quiero orientar un poquitito esta charla y preguntarle 2 o 3 cosas. La primera, ¿qué era el Café El Ateneo? ¿Qué se hizo en el Café El Ateneo? bueno. ¿Alguna referencia a don Enrique Muñoz y a su personalidad? El Café Ateneo... Y después vamos a hablar de otras cosas. Bueno, vamos a ver, el Café Ateneo... Para el Café Ateneo es para hacer un espectacular, pero voy a tratar de contar 2 o 3 cosas nada más. Como ustedes comprenderán, yo empezaba el teatro. Empezar el teatro había un respeto por toda esa gente que yo había visto desde la tertulia, ¿no? Y la veía ahí, claro que me saludaban así, Muñoz, Alipi, Petrone, García Borges, De Mare, Magaña, que era de mi edad, pero que ya había hecho una carrera muy importante, ¿no? Cangallo y Carlos Pellegrini. Cangallo y Carlos Pellegrini. Pero eso, yo iba al café, se iba enterando una de las cosas, ¿no? Porque Muñoz era un actor y Alipi era un artista, ¿no? Después le voy a explicar por qué se dice, por qué me dijeron y me enseñaron a mí la diferencia del actor al artista. En ese tiempo todo el mundo usaba sombrero. Todo el mundo usaba sombrero. Yo soy uno de los pocos que usa sombrero en invierno porque tengo frío en la cabeza. Algo tengo que tener en la cabeza, por lo menos frío. Entró un actor joven al teatro con el sombrero puesto. Y Alipi lo llamó. Venga. Usted tiene que hacer de cuenta que el teatro es un templo. Y usted a un templo no va a entrar con el sombrero puesto, se va a descubrir cuando entra a la iglesia. Muchísimas gracias, señor, muchísimas gracias, lo tomó muy en cuenta. Y a Muñoz le pasó a los meses una cosa exactamente igual. Él vio un tipo que entró al teatro con el sombrero puesto y dijo, ¡venga para acá! Le voy a vender una rifa, porque estoy seguro que usted se lo saca. ¡Seguro que usted se lo saca! Ya le veo esa cara, tanto que se lo saca hasta que el tipo le dijo, ¿y qué es lo que me tengo que sacar? ¡El sombrero! A un teatro no se entra con el sombrero puesto. Ese fue de los actores que más me impresionaron a mí. Porque al principio no estaba yo maduro para que me impresionen o no. Pero ya cuando fui más grande, me contó, otra vez me contó, ¿no? Fernando Ayala era ayudante de Francisco Mujica, el director de Así es la vida.
Y me contó que en la escena esa que decía hay que achicar la mesa, cuando Miño dijo hay que a Felisa Mare le dijo hay que achicar la mesa, el director no podía decir corte, hasta que al final dijo corte. Y Muñoz se levantó y dijo, ¿lo quiere así o lo quiere un poquito más lloradito? Hacía lo que quería. Ese de... Porque había personajes muy importantes ahí. Y si elijo a cualquiera de los que elija ahí, puedo contar 1000 cosas. Pero iba un cantor también, que se llamaba Carlos Roldán, cantor de Canaro. Pero eso no fue en el Ateneo, sino en la vieja terraza. Estaba el seminario y la terraza. Y yo estaba con un actor que se llamaba Alfredo Camiña, que era un actorazo, ¿no? Era muy joven yo. Y en pleno invierno, y yo los días de descanso, me iba a la casa de mi mamá, que era en Villa Urquiza, pero allá donde dobla el viento, ¿no? Para que ustedes se ubiquen, ¿se acuerdan de donde está el gasoducto, la avenida General Paz? Bueno, esa calle se llamaba Republiqueta. Eso, ahí terminaba la capital. El tranvía me dejaba 14 cuadras, pero yo iba los domingos, después de la función, que el lunes tenía descanso, a estar con mi mamá. Y ese día no me atrevía a salir de la terraza del frío que hacía. Un frío terrible, terrible, terrible. Y entró Carlitos Roldán, grandón, con un filafil. La nariz parecía una berenjena. Un filafil, un traje muy finito de verano, que era lo único que tenía. Y tenía guantes, unos guantes puestos así. Y don Alfredo Camiña le dijo, Carlitos, ¿hace mucho frío? ¿Hace frío? ¡Pobre del que no tenga guantes! Petrone, ahí estaba. Petrone, Chiola. Chiola, esto es una cosa muy personal mía. Chiola era el mejor actor de todos esos. Digo, ¿por qué la diferencia de actor-artista? Yo siempre fui un hombre muy curioso y preguntaba. Porque por esas cosas de la vida yo no pude ir al colegio nada más que hasta 6º grado. En 6º grado, que murió mi papá, mi mamá me dijo, no hay secundaria, agarrar canasto que tenés que hacer el reparto del almacén, ¿no? Año 26. Y entonces, yo me tuve que afinar escuchando, leyendo, esto, el otro, ¿no? Y algunas veces me preguntan, ¿cuándo usted pensó que iba a ser actor? Y yo no me di cuenta nunca, se lo contaba a Beto, pero en una audición que estuve con Pepe Liuchev, él me preguntó, y no sé cómo se me ocurrió en ese momento decir, mire, yo creo que cuando tenía 7 años. ¿Cómo 7 años? Sí, 7 años estaba primero atrasado yo. Ahí se decía primero atrasado, primero superior, ¿no? Y entonces dice, el que tenga traje de gaucho va a decir el verso del mate. El 9 de julio, eso. Para fin de curso. Para fin de curso. Y entonces digo, yo tengo traje de gaucho. Entonces me enseñaban el verso. Y cuando faltaban 3 o 4 días para la fiesta, llamaron a mi mamá. Y mi mamá me dijo, si no tiene traje de gaucho. Pero era el único que sabía el verso. Sabía el verso, y entonces dije el verso de Guardapolvito. El verso es de Claudio
Claudio Martínez Paiva. Y yo no me acuerdo del verso, pero de una frase me acuerdo. Hoy la moda está por el té y el pobre mate se ve arrumbado en un rincón. Me volví ahora a recordar la diferencia de actor-artista. Cuando yo estuve contratado por Cunil Cabanellas, había en el elenco un primer actor que se llamaba Pablo Acchiardi. Pablo Acchiardi. Y entonces me distinguía mucho y entonces un día le dije, mire Pablo, le quiero hacer una pregunta. Yo vi a todos los grandes actores, pero no los vi en la plenitud de su forma, pero en cuestión de edad. Yo vi a Saccone, a Barrol, a Jouvet, a Ruggero Ruggeri. Yo los vi a todos, a todos. Y entonces, ¿y para usted cuál es el mejor actor que usted vio? Entonces él me dijo, ¿actor o artista? Y ahí me descolocó. Dice, explíqueme. Dice, bueno, me dijo, artista es el que con las manos le hace ver un paisaje, ¿no? Dibuja, le hace ver colores, le explica. El actor no, el actor es persuasión, voz, presencia, ese es el actor. Bueno, hijo, a mí me interesaba lo del actor. Dígame, ¿cuál es el mejor actor que usted vio? Me dijo, yo a todos esos que usted nombró, los vi en la plenitud. Y el mejor actor que yo vi se llamó Pablo Podestá, un argentino. Dije, yo no lo vi. No lo vi. Y cuando a mí me dieron el Podestá, los actores, la Sociedad Argentina de Actores me dieron el Podestá, yo me acordaba de lo que me había dicho este hombre. Actor muy claro, ha cambiado mucho de lo de ustedes a lo nuestro. Yo no sé si es mejor esto o es mejor lo nuestro. Era distinto, ¿no? Entonces ya había, porque Pablo Podestá era primer actor de Blanca Podestá, que iban de gira. Y ya en las provincias había un movimiento de vanguardistas ya, ¿no? Y entonces le preguntaron, y dice que una vez le preguntaron a Pablo Acchiardi, dígame Pablo, o señora Acchiardi, ¿no? ¿Para usted qué es el teatro? Y él dijo, ensaya a las 2 de la tarde hasta que te mueras. Se ensayaba todos los días. Todos los días se ensayaba. Claro, ha cambiado. Yo no quiero decir si es para mejor o para peor, pero que está cambiado, sí. Los actores, porque el actor, un día le pregunté a mismo Acchiardi, que era, yo quería hablar con él, era un hombre muy culto, y un día me preguntó a mí cómo podía ser para hablar con esos de Odol, porque él quería hablar del Mahatma Gandhi. Qué lindo hubiera sido que un actor ¿Saben hablara... qué quiere decir lo de Odol? Sí. Un famosísimo programa de televisión que era Odol Pregunta, que eran respuestas sobre determinados temas. Sí, y se hablaba de muchas cosas, pero hubiera sido muy lindo que la gente supiera que un actor hablara del libertador de la India. Qué lindo hubiera sido, ¿no? Bueno, y me dijo que había ido, pero que no lo llamaron. Lo anotaron, llamaron a otro que hablaba de tango o de pájaros, qué sé yo. Acchiardi era un hombre que yo... era un hombre muy especial. Me contó Irma Córdoba que cuando Irma Córdoba era muy jovencita y que empezaba, él ya era primer actor. Dice que un día la miró y le dijo, para la próxima reencarnación no te comprometas, ¿eh? Muy especial. Así que cuando hay cosas que la gente no puede explicar, y a mí después yo la expliqué, y ahora el que estaba se va a enterar por qué.
Cuando a mí me declararon ciudadano ilustre, que es una cosa paradojal, porque el que gestiona mi candidatura a la ciudadanía ilustre, ¿eh? Es un socialista y yo soy radical, ¿no? Y entonces me dijo, no, pero no tiene nada que ver. Yo iba muy tranquilo, pero cuando salí y vi la sala llena y vi a mi familia y vi a mis amigos y vi a tanta gente y que el tipo dijo, se pusieron todos de pie cuando entré, yo me emocioné. Y entonces me confundí un poco con lo que yo tenía pensado, ¿no? Y llegó un momento que me quedé en blanco. Pero me di cuenta que me iba a quedar en blanco. Cuando me quedé en blanco, digo, mientras rebobino, voy a contar un cuento, porque no tenía nada que ver. Un tipo que está hablando de que nos declaran, directo cuento un cuento. Yo conté un cuento que Marco de Nevi lo dijo. ¿Qué tiene que ver el cuento que hizo Silva Córdoba le explicó? Pero el cuento es lindo. Y como gustó, lo voy a contar ahora. Dice que hay tres chicos, tres muchachitos de esos de que entre llenan los lombrigia y un marinero se quedan con el marinero, ¿no? Están hablando entre ellos, ¿eh? Y entonces el que se llama la voz cantante le dijo, escucha mi sirena, que si no fueras lo que sos, ¿qué te gustaría ser? A mí me gustaría ser una orquídea. Muy bien, muy bien. Y ahora te pregunto, ¿vos qué te gustaría ser? Me gustaría ser un brillante prístino, ¿eh? Porque un brillante le gusta a todo el mundo. Y a mí me gustaría gustarle a todo el mundo. Entonces los dos le preguntaron al que estaba preguntando, ¿y a vos que preguntaste, qué te gustaría hacer? Y el tipo dice, a mí me gustaría ser ambulancia. Ambulancia. ¿Y por qué? Pues si yo fuera ambulancia, estaría toda vestida de blanco. Llevaría un rubí en la frente y andaría por la calle haciendo ¡ah! Pero no tenía nada que ver con... Yo tenía ganas, hasta me olvidé que tenía pensado, pero eso uno piensa cuando llega el momento, terminar con los versos de Guido y Hispano, ¿no? Pero me olvidé completamente, bueno, dije otras cosas. Hay cosas de... A uno, cuando nos llevaron presos, empezábamos el teatro, ¿no? Y había un muchacho que trabajaba que está es un hombre ya, se llama Pérego, de apellido. Ahora, pero su verdadero nombre es Carlos Pellegrini. Así como el prócer, Carlos Pellegrini. Y nos peleamos en Salta, en un cabaret, Tono Andreu, Dengue Faría, Pérego, yo, no estudiamos. Fuimos todos presos. No entre ustedes, con... No, con otros que nos miraran con envidia. Y el comisario, cuando vino el empresario, dijo, sí, hay un sistema con el número de documento y el verdadero nombre salen enseguida.
Después arreglan, pero salen enseguida y pueden hacer la función, ¿no? Bueno, llegó a Andreu, don Andreu, que se llama Carlos, no sé cómo se llamaba Andreu. Ni Gogo tampoco sé cómo se llama. Llegó Pérego, y era el segundo. Y dijo, mi verdadero nombre, Carlos Peregrini. ¿Cómo? Carlos Peregrini. Y le tocó a Dengue Faría, y Dengue Faría, ¿usted cómo se llama? Manuel Belgrano. A reírnos otra vez. ¡Ah, qué suerte! Va a haber vermú, no habrá vermú. Era el tiempo que salíamos en gira y había que salir en gira con garrocha. Garrocha para saltar las paredes, para escapar. ¿No? Ya, eso sí, los actores, casi todos los actores quedaban a deber los hoteles, pero jamás a una lavandera. A la lavandera y planchadora, eso era sagrado, ¿no? A los hoteles sí. ¿Dónde le firmo? Le dijo un día el papá de Carlos Bertona, era apuntador de la compañía de los hermanos Ratti, ¿no? Que una vez cayó la requisa y ¿usted de qué trabaja? Soy apuntador de los Ratti. ¿No te da vergüenza decirlo? Casi los Ratti. Sí, todos, todos saben lo que son los Ratti. No. Los Ratti es el berre de tira, son los canas. Los Ratti es la cana. Apuntaban los ladrones a la pesquisa. Y no te da vergüenza decirlo, dijo. Y Ratti era una compañía de los hermanos Ratti que... Y ese, había personajes que uno conoce y se va acordando. Después me va a dar rabia cuando esté en casa y digo, a los chicos les podía haber contado esto, ¿no? El 25 de mayo y el 9 de julio en los teatros que tenían orquesta, y no se pasaba el disco, salía la compañía. La primera actriz salía vestida de república, agarrada a la bandera. Esto no sabía. Los demás actores vestidos de particular, pero la primera actriz con la bandera y vestida de república. Se pedía a la sastrería el traje de república. Y la orquesta tocaba el himno. Y esa era una compañía que tenía de maestro al malogrado autor de Vieja Viola, y ya no canta Chingolo. Uruguayo. No, era argentino. Bueno, marido de Maruja Roy, no me acuerdo cómo se llama. Andás mal, digamos. Sí, alguna cosa se dice. Y entonces, cuando iba para el foso, para la orquesta, Bertona, ¿no? Y le dijo, a ver cómo te portás, con el himno. ¿Por qué? Tal autor. A este hombre, que era muy buen músico, le parecía un elogio cuando lo presentaban. Ya no me acuerdo. Le presento al malogrado Escatazo. Escatazo. Autor de muchos éxitos, Sí. Vieja Viola, el Chingolo, mucho, ¿no? Bueno, efectivamente, tocaron el himno, parado, el viejito canoso, como yo ahora, aplaudió, y el Catazo le dio la mano. Le dio la mano al Catazo. Se pasaba la vida uno en los teatros, en los teatros. Estaba pensando que era el autor, él fue bien. Ah, sí, para él era el autor. De pelo blanco es el autor, y un chico de pantalón corto. No, maestro, pasaba todo. Hay cosas de teatro que uno podía decir. Cuando te quiere hacer una pregunta.
Sí, cómo no. Muchachos, si quieren hacer preguntas, córtenos. Osvaldo Damián acá. Hay una anécdota bárbara en Punta del Este con Discépolo. Bueno, de Discépolo, mire, yo me retiré. Está un poquito de blue, ¿cómo era? Sí, yo me retiré. Eso lo quería dejar para el final. Porque siempre cuando hablo de Discépolo lo dejo como final, ¿no? Pero mientras tanto pueden preguntarme otra cosa un poco fuerte, porque además de maculopatía y artrosis, estoy un poco sordo también, ¿no? Entonces, no, pero soy del 15 yo, ¿eh? Y la anécdota cuando en Plaza Suite de los zapatos. No, esa es una fobia. Una fobia. Mi abuela, yo lo único que se fijaba, mi abuela Emilia, a ver si tenía los zapatos lustrados. Yo soy uno de los tipos que mejor lustra los zapatos. Y cuando veo en el teatro que sale, yo le ilustré los zapatos, hombre y mujer, a todo el elenco de Plaza Suite. Me fui con todos los bártulos míos, porque los zapatos se lustran, se limpian, se le pasa un poquito de agua, después se le pasa la pomada, después se seca, después se lustra, y después se le pasa un algodoncito con un poquito de nafta, y después se le lustra. Entonces le dejé toda la compañía tenía... Sí, porque era una compañía que era Iris Line, Duilio Marcio, Bianco, Irma Roy, Violeta Antieri y yo, y otros más, Alarcón, estaban todos ahí. No, lustrarlos, siempre digo, es una cosa exterior. Pero lo mismo, tener unos zapatos lustrados, qué sé yo. Ahora cambia. El otro día le dije a un chico a la madre, dije, su chico tiene los cordones sueltos. No, si mi mamá veía con los cordones sueltos me daba un coscorrón, me daba. ¿Cómo no tener los cordones atados? Ah, Ahora se usa suelto. Era lindo ahora lo que andan decías con los... de la forma de vestirse en el teatro, que nos empezaste a contar así afuera. No, ¿sabe qué pasa? Mire, Una visión. digo que es exterior en mí, pero es una venganza. Yo siempre estuve bastante bien vestidito, pero a base de sacrificio. Pues yo, cuando empecé el teatro, ganaba poco. Tenía que mantener una familia, tenía que vestirme. Pero en Villa Urquiza, el sastre Romagnoli era 10 pesos por mes. Entonces un año me hacía uno gris, después uno azul, el gris era de fil a fil, de medio tiempo, ¿no? Uno azul y uno marrón. A cuarto año sobre todo. Después reponía otra vez el gris, y después un perramo, ¿no? Y una vez, por la calle Corriente veo pasar un actor que se llamaba Lalo Guiller, galán de Camila Quiroga, con sobre el sombrero, perramo, paraguas. Lo miré con admiración como iba vestido, pues se vestía bien. Vestirse ese exterior es muy fácil. Y dije, ¿qué es la música? ¿Combinación de qué? De sonido. Y vestirse con combinación de colores. Usted combina bien los colores y ya está, ¿no? Y cuando lo vi pasar a Lalo Guiller, dije, si la vida me va bien, me voy a vestir como este hombre. Y era famoso en ese tiempo que Lalo Guiller con Camila Quiroga ganaba 1000 pesos por mes. Y para que se den cuenta de lo que eran 1000 pesos por mes, el presidente de la República ganaba 600. Así que imagínense. A veces la gente me pregunta, sí, me pregunta a mí, dice, pero usted, ¿por qué es radical? Yo soy radical. Yo me explico. Digo, mire, cuando yo tenía 13 años, en el año 28, en Villa Urquiza oí hablar de un cine al revés.
¿qué será este cine al revés? Creo que el cine al revés era que la pantalla, en vez de estar acá, estaba acá. ¿No? Está todavía en la calle Suipacha eso. El público entraba del lado de la pantalla. Claro, entonces se tenía que sentar así y darse vuelta. Una novedad. Una novedad poco novedosa, pero era una novedad. Salí, ¿no? Como la caraba. ¿Sabes? La caraba, cuando se era caraba, era un tipo que hablaba rápido. Era la que araba la tierra. Entonces cuando se sintió la luz, iba así y veo un hombre que tenía las manos apoyadas en un bastón. Lo miré y acababa de ser presidente de la República. Se llamaba Marcelo Torcuato de Alvear. Año 28. A los 13 años me impresionó. Digo, estaba en el cine, al lado mío, estuve al lado del presidente, ¿no? Esa cosa de chico, ¿no? Pero en el 30 yo ya tenía 15 años. Y fue cuando derrocan a Irigoyen. Que Irigoyen, la elección después de Alvear, viene Irigoyen, ¿no? Entonces, yo que ya tenía simpatía por el radicalismo, me dio mucha pena. Pero más pena me dio cuando me enteré que el vicepresidente de la República, Elpidio González, vendía anilina. Hasta la marca, le digo, anilina colibrí vendía. 3 años después, ya tenía 18, cuando me enrolé, me afilié. Y un día en la Casa Radical me crucé con Lozada, que está ahora, pero la vez anterior, y no me dejó terminar, porque yo le dije, yo soy más radical que usted. Y le iba a decir en antigüedad, no en intensidad. Yo soy más radical que usted, lo felicito y se fue. Y después viene, cada uno tiene un ídolo en la política. Mi ídolo es Alfonsín. Y cuando empezó a ser mi ídolo, era más bien una cosa porque le ganó a mi verdadero ídolo, que era Balbín. El doctor Balbín era, que siempre perdía las elecciones. Yo me acuerdo que perdía las elecciones y veía Torres Río y yo íbamos a charlar con él diciendo, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, la cuestión es que después viene ejemplos de radicalismo, por ejemplo, antes de Alfonsín aparece Ilia. Ilia que con los fondos reservados manda al Teatro de las Naciones que se hace en París a la compañía de Luis Abeil. Es decir, que los chicos estaban tomando vino, comiendo en un restaurante porque tenían un viático. Fava, Bianco, sí, Bianco, por eso. Sí, sí. ¡Caballo! Estaba Milagros, Lidia Lamezón, Fava, Perla Santalla, Walter Santana, Busaid, Héctor Rodríguez. ¿Salerno no estaba? No, Alejandro Anderson, éramos y ella que estaba Biondi, estaba Biondo. Cayetano Biondo, Biondo estaba que era de la Bahía. Y estaba Bernardo Perrone, y no estaba... Ollanta, Sí, Ollanta, sí, bueno, la cuestión es que estaban viendo el vino, y seguimos con este Chateau de la Maison, esto, no conocemos, y viendo que comía, estaba acostumbrado al pingüino. sí. Me lo dejó hablar y dijo, pídale al más caro que debe ser el mejor. Dijo, Claro, ¿qué tanto? Osvaldo, hay una pregunta que seguramente puede surgir, que es una pregunta de $1 millón la respuesta. Pero a ver, ¿qué nos puede decir? ¿Tiene alguna particularidad el género de la comedia? Un ejemplo tengo yo. A ver.
no es mío. Uno está haciendo las cosas y no se va dando cuenta. Yo por lo menos no me voy dando cuenta por qué. Nosotros teníamos, la gente joven como tienen ustedes, ¿no? La curiosidad por ver lo que piensa la gente mayor. Nosotros éramos muchachos y íbamos muy seguido a hablar con don Esteban Serrador, el papá de Esteban Serrador y Pepita Serrador. A escucharlo. Íbamos Hugo Pimentel, Domingo Márquez, Eduardo Rudi, yo a escucharlo. Claro, porque era una vida, ¿no? Una cosa del teatro, y siempre sobre lo mismo, sobre lo mismo. Hasta que yo me acuerdo que un día Rudi le preguntó, dígame maestro, ¿cómo es el secreto de la comedia? Yo me acuerdo que de eso me lo agarré para mí yo. No, el secreto de la comedia es ningún secreto. Es un género muy difícil, pero muy agradecido. Sí, bueno, pero ¿cómo es? Tiene una receta, un decorado muy lindo, muebles muy lindos, gente muy bien vestida. Si es bonita, mejor. Eso sí, que hablen fuerte y clarito. En la comedia se necesita eso. La comedia tiene un truco de tiempos y cosas, que eso es de cada uno. Yo me acuerdo que la primera comedia que yo hice, después de la revista, se llamó María Fandango, con una actriz estupenda que se llamaba Herrero. Antonia Herrero. Y vino la Membrives a ver la función y la fue a saludar. Y yo me quedé en la puerta, así mirando, que quería verla la Membrives. La había visto siempre del Paraíso. Y entonces ella me miró y me dijo, tú eres muy sinvergüenza, ¿eh? Y dice que yo era muy vivo, me quiso decir. Me halagó, ¿no? Siempre hay, el otro día veníamos con Beto en el auto, y siempre hay un tiempo, una cosa. Soledad Silveira la vez pasada, yo ya lo sabía, pero ella lo dijo en la audición de Mirta Legrand, que me iba a ver a mí porque yo le enseñaba. Y yo le decía, sí, pero te voy a demostrar que con las mismas palabras una vez se ríen y otra vez no se ríen. Ahora voy a decir lo mismo para que no se ríen. Y lo decía igual, pero no se ríen. En cambio, cuando lo decía de la otra manera, se ríen. Porque hay una... Y hace poco yo tenía un ejemplo. Una actriz que cerraba una cosa que decía... Estaban hablando de sus dolores y qué sé yo, y esta que no decía nada, no decía la otra. Y usted tenga mucho cuidado con la artrosis, ¿no? Y a mí me hizo gracia, pero nunca se le reía, porque ella decía siempre, usted tenga mucho cuidado con la artrosis. Y que dijo, ¿cómo que? Hay que al público hay que dárselo servidito, no tampoco muy exagerado. Hay un tiempo, Un tiempo y tonos. Tiempo y tono. Los tonos. Una Tono. sola, la misma frase se puede hacer en 4 o 5 tonos distintos y significan cosas distintas, Claro. y generan atmósferas totalmente distintas. Claro. Osvaldo, ¿vos reconocés que algún actor o algunos actores tuvieron influencia en tu formación como comediante? Yo eso es una cosa que nunca... Yo admiraba a todos los actores. ¿Serrano era buen comediante? Sí, cuando se sabía el papel. Era un hombre muy aragán. Trabajaba al apuntador. Y cuando el apuntador se iba a las costillas ya no lo escuchaba. Por eso en 7 años que yo tuve el rubro Serrano, Córdoba, Miranda, no tuvimos un éxito fuerte nunca, porque la comedia se haría bien a los 15 días. Cuando Serrano se sabía bien el papel. Ahora cuando Serrano sabía el papel, arrasaba.
arrasado.